Saludos, gente bella y maravillosa. Bienvenidos una vez más a este su programa de Gente Valiosa. Programa que se transmite a través de la www.radiometrópolis.com.com y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. Estamos transmitiendo desde los Altos Mirandinos. Quien les habla, este es su interlocutor, Johnny Terán, certificado de locución número 50.236. En esta oportunidad, en tu programa de Gente Valiosa, contamos con la presencia de una extraordinaria persona. No solamente desde el punto de vista humanista, sino desde el punto de vista político. El doctor Mario Dum, coordinador a nivel del municipio Guayquepuro del Movimiento al Socialismo. Hola Mario. Hola, Tano. ¿Cómo estás? Gracias. Bienvenido a su programa de Gente Valiosa. Permiso, nos vamos a quitar el tapabocas. Por supuesto. Solo así me lo quito, si estoy autorizado. Qué bueno. Gracias por la invitación, hermano. Estamos a tu orden. Qué bueno, Mario. Fíjate, en los actuales momentos acaba de culminar un proceso electoral de primarias del poder constituido a través del Partido Socialista Unido de Venezuela. Un proceso establecido para demostrar la escogencia de candidatos sobre la base de sus adeptos, sobre la base de sus seguidores. Sin embargo, esto ha dado mucha tela de qué cortar y ha creado ciertas desconfianzas sobre esa escogencia de primaria sobre el Partido Socialista Unido de Venezuela. En tu larga experiencia como político, ¿cuál es tu percepción y el resultado de estas elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela desde el punto de vista político? Pues bien, pudiera pensarse que una elección primaria, cualquiera fuese esta, convocada por cualquiera de las organizaciones políticas del país, es de por sí, por su definición y por su naturaleza, conveniente, políticamente correcto y aceptable, porque se trata de, por definición, de consultar a los ciudadanos quienes en ejercicio de su derecho de participación y el derecho al sufragio emiten un voto a favor de un candidato. De manera pues que allí estaría en juego el derecho constitucional que está consagrado en los artículos 5 y 70 que tiene que ver con la soberanía popular. Desde ese punto de vista, por definición, pudiera pensarse que toda elección primaria es, repito, políticamente correcto, conveniente, positivo, porque garantiza derechos y abre oportunidades para que la gente se exprese. Pero en el caso del PSUV, de su proceso interno llamado elecciones primarias abiertas, hay que valorarlo en su exacto sentido y el propósito que eso tuvo. El propósito aparente es el de la consulta abierta a las bases del partido y a los electores en general. Pero el propósito oculto es que la alta dirigencia de ese partido ha querido crear una matriz de opinión con la consulta a los electores, con el propósito quizás de revalidar la legitimidad que la dirigencia política nacional ha perdido y pretende, lo ha perdido porque hasta ahora el modo como ellos han actuado para tomar decisiones políticas es el del mandonismo, es el del llamado centralismo ejecutado desde la más alta cúpula, ni siquiera de la dirección nacional del PSUV, la más alta cúpula es una o dos personas, es decir, Maduro, presidente del partido, Diosdado Cabello, vicepresidente del partido. Ellos son los únicos que toman decisiones y a quienes la militancia de su partido le deben obediencia ciega. Tanto es así que hay un dicho en el seno de ese partido, en el doble sentido: lo que diga Diosdado, eso es; lo que el mazo dando diga y mande, eso es; o lo que diga Maduro, es decir, santa palabra. Eso ha sido la práctica heredada incluso de Hugo Chávez como jefe del partido, y ya no solo del gobierno. De manera pues que si eso ha sido la práctica, la costumbre, el hábito, la disciplina interna, que se cumple por la obediencia ciega, sin discusión, pues quisieron esta vez, mediante
esa puesta en escena de la primaria, tratar de revalidar o relegitimar lo que se conoce como la democracia interna en los partidos. Eso es, digamos, lo que yo puedo opinar porque le hemos hecho seguimiento a ese proceso y luego visto los resultados, confirman que efectivamente la eficacia de ese procedimiento era más de marketing electoral que los resultados realmente tangibles. Por ejemplo, doy los siguientes números. La elección primaria abierta tuvo como base electoral el registro electoral del CNE. Eso es correcto, sí. Es decir, los 20 millones y algo de electores potenciales, como primera referencia numérica. La segunda referencia numérica, ellos suelen decir, años atrás, cuando ejercían los procedimientos de inscripción y reinscripción o recenso, que tendrían 8 millones de carnetizados en el partido. Pues bien, la cifra de supuestos electores que acudieron el domingo 8 de agosto es la de 3.500.000. ¿Eso se considerarían los votos duros del chavismo? Esos serían los votos duros del chavismo, pero de un universo de 8 carnetizados. Pero en un universo de 20 millones de electores, 3.5, en el mejor de los casos, yo digo que ese es un número supuesto. No tengo los elementos probatorios para decir lo contrario, pero si aún partiendo de 3 millones y medio de electores sobre 20 millones o sobre 8 millones, lo que podemos concluir que eso resultó una derrota del liderazgo nacional del PSUV. Es decir, que solo 3 millones y medio, mediante mecanismos de control social, control político, mediante el uso digamos, desmedido de los recursos públicos para movilizar a la gente, para coercionar a los electores de su partido, para obligarlos, incluso por encima de su voluntad, para votar por uno y no por otro, y que hayan sido 3,5, lo que demuestra es que ese partido es derrotable, porque esos resultados, a nuestro juicio, revelan la gran debilidad que tienen, a pesar de que ejercen el poder y tienen el control de las instituciones, pues en esas circunstancias, aún teniendo el poder, no lograron obtener un poco más allá del 12 o 13% de los electores. Haciendo el más grande de sus esfuerzos en este año electoral, a escasos 4 meses del 21 de noviembre, pues, ¿qué puede traducirse de aquí o proyectarse a partir de estos resultados? Que el 21 de noviembre ellos podrán sacar 3 millones y medio y quizás un poco más de los electores, porque como tú señalas, ese es el núcleo duro, que es lo que les queda después de haberse desprendido durante, por lo menos en los últimos 10 años, y más aún desde el 2013 que Maduro es presidente, ellos han venido perdiendo digamos, el entorno electoral, los entornos de seguimiento, la periferia, y se ha quedado con ese núcleo duro. 13-12% es un buen número como núcleo duro, pero perdieron la capacidad de atracción. Ese núcleo no se va a traducir, eso es lo que se evidencia el 8 de agosto, que el 21 de noviembre vayamos a tener el doble de eso. Es imposible que ellos alcancen en el 21 de noviembre del 2021 los resultados que obtuvo Maduro en el 2018 cuando fue electo presidente. De manera pues que esa evidencia numérica, cuantitativa, cualitativa, que tratamos de explicar, lo que me permite concluir que el PSUV es derrotado. De manera que a partir de allí podemos continuar con el análisis, pero lo dejo hasta acá en esta primera parte porque es una evidencia fáctica, real, eso están allí, de manera pues que le corresponderá a quienes ejercen la oposición frente al gobierno y frente al PSUV, bueno, fijar las estrategias, visto esta realidad numérica. Bueno, mis amigos, mis amigas, radio escuchas, a todos nuestros internautas que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto, aquellos que nos están escuchando a través de la radio. Sobre la base de este análisis político por parte del doctor Mario Dun, la ciudadanía, por supuesto, la gente de a pie, la señora de la casa preparando las arepas, se hace la siguiente pregunta. Si es derrotable, ¿cómo va a ser la oposición
para conseguir los candidatos unitarios, que tan fragmentada está en los actuales momentos y que es una oposición equidistante del año 2015, Mario. Sí. Bueno, cuando decimos que es derrotable, no significa que el PSUV esté derrotado. Es decir, hay una situación hoy, hay un corte de cuentas, 3,5 millones de electores, pero no significa que estén derrotados. Porque entre esta situación de hoy y la del 21 de noviembre, no solo media un tiempo cronológico, una línea del tiempo, media unas decisiones que debe tomar la oposición, justamente como lo ha señalado, en relación con la conformación de una plataforma unitaria expresada en candidatos únicos para cada uno de los cargos de elección popular. Porque de no ser así, nuevamente la oposición, como ocurrió el 6 de diciembre del 2020, a pesar de que esta realidad de hoy, apenas 8 meses de entonces, es bastante parecida a la que tuvimos en el diciembre del 2020. No obstante, la oposición no logró la unidad, no logró resolver los problemas internos, no logró formular una estrategia comunicacional y programática suficientemente atractiva como para romper la línea y la matriz de opinión de la abstención, porque hubo sectores muy dinámicos llamando a la abstención. Por eso digo que media entre la situación de hoy y la del 21, una ruta electoral, una oportunidad para hacer, y es allí justamente el gran desafío que debe asumir el liderazgo político, la clase política de oposición, para 2 asuntos fundamentales. 1, conformar la unidad real y programática de la oposición. 2, esa unidad se materializa no mediante solo acuerdos o anuncios de alianzas, de sumatoria. Consenso. Se materializa, que puede ser por la vía del consenso o las primarias. Y podemos hablar del tema de las primarias. Claro, por supuesto. Pero la unidad como concepto, como propósito, se materializa real y completamente con candidatos políticos. Es decir, yo puedo tener un discurso a favor de la unidad y tener una disposición a unirme a otro, pero si no se concreta real y fácticamente en candidatos únicos para cada gobernación, alcaldía y para cada cuerpo legislativo estatal y municipal, pues habremos perdido el tiempo y nos habremos quedado solo en la prédica del deber ser, pero que no lo logramos concretar. Por lo tanto, es un desafío y es incluso, y aprovecho la oportunidad que me lo indica en esta entrevista, para señalar que en mi condición de dirigente político, aun cuando militando en el MAS del Estado Miranda, el llamado es a que todos los factores políticos, que son quienes tienen ahorita acumulado un pasivo político, un pasivo en contra de los ciudadanos. Una deuda allí. Una deuda, Sí. por todas las experiencias fallidas que hemos tenido desde el año 2017. Ese pasivo, esa deuda hay que saldarla ahora en esta oportunidad, porque de no lograrlo en el 2021, pues, ¿qué va a significar a partir del 2021 y con mira a las elecciones presidenciales o a un eventual referéndum revocatorio? Es decir, que es la oportunidad para que los factores políticos, la clase política, se reivindique, saldando una deuda con los ciudadanos, con los electores, y asuman la responsabilidad que califico de histórica, porque este puede llegar a ser un hito histórico entre el pasado y lo que habremos de construir en el futuro, porque es el momento, como dijimos antes, el corte de cuentas que revela el momento más débil del poder concentrado por el PSUV y el ejercicio que ellos ejercen en las instituciones públicas. Este es el punto de quiebre. De manera pues que, si eso es así, revelado por unos resultados del 8 de agosto, es el momento en que la oposición asuma con responsabilidad, con sentido de la historia y del deber, para construir la unidad. E insisto, esta solo se materializa cuando para cada gobernación y alcaldía del país haya solo un candidato. Específicamente en el municipio Guaycaipuro y en el estado Miranda. Por parte pues de la oposición tenemos al señor Carlos Oscarí y a David Uzcategui como aspirantes precandidatos a la gobernación del estado bolivariano de Miranda,
Y en el municipio de Guaycaipuro, o la alcaldía, tenemos a José Luis Rodríguez, a Raúl Pajés, a Freddy Martínez y a Cristian Jiménez. No recuerdo otro por allí. Mario, podrías... Solo esos cuatro. ¿Cómo lograr ese candidato unitario cuando algunos actores políticos, de los cuales acabamos de nombrar, piden consenso y otros piden primarias? Bueno, el consenso, y antes del consenso, el acuerdo, el consenso, es decir, el consenso se construye mediante acuerdo en el que todos los factores políticos llegan a un acuerdo, valga la redundancia. Es decir, el consenso es la decisión unánime, preferiblemente, o con una tan amplia mayoría que lo convierta casi en una decisión absoluta. Ese es el consenso, que todos los factores políticos se pongan de acuerdo en torno a un candidato único y unitario para los cuerpos deliberantes. Mediante, repito, los acuerdos, las alianzas, mediante una sumatoria de factores, de tal modo que esa sumatoria llegue a 100, ¿verdad? A todo, 100%. Pero bueno, en relación con esa búsqueda de los acuerdos y del consenso, hemos transcurrido prácticamente 6 meses de búsqueda, de ejercicio, y en algunos casos pudiéramos decir hasta de pérdida de tiempo, porque se han conformado la Alianza Democrática, como sabemos, sí, un grupo de partidos que participaron en las elecciones del 2018 y desde entonces se han mantenido como la mesa de negociación que hubo el año pasado, y se ha conformado, por otra parte, la llamada Plataforma Unitaria de otro grupo de partidos, genéricamente llamados G4, y hay los llamados no alineados, es decir, otras agrupaciones o liderazgos o precandidatos que han surgido, como lo que tú has mencionado, mencionaste por lo menos a David Uzcategui y José Luis Rodríguez, por ejemplo, en Guaycaipuro, que no es que sean propiamente alineados, porque ellos expresan un proyecto político, pero decimos que no están ni en un bloque llamada plataforma ni en la Alianza Democrática. Es una especie de tercera vía o tercer componente, incluso quizás en algún caso pudiera calificársele con un outsider en relación con estos dos bloques. Digo dos bloques porque en la política venezolana se viene manejando en términos de la polarización, sí. Oposición-gobierno, pero dentro de la oposición dos bloques. Y entonces está surgiendo esa candidatura de Uzcategui y la de José Luis, que ya hoy día ya no son tan outsider en tanto que no son propuestas individuales, sino que hemos venido obteniendo respaldos y ya empieza a conformarse una tercera agregación, conglomerado de partidos. Pero el punto está en que han transcurrido varios meses de este año y a pesar de tantos anuncios y expectativas que se han creado en relación con la unidad, pues no se ha logrado. No se ha logrado a nivel nacional, y a mi manera de ver, creo que hubo un error de cálculo de los factores políticos a nivel nacional pretendiendo llegar a acuerdos por consenso para todo el país. Cuando se trata en esta ocasión, 2021, de unas elecciones estadales y municipales. Es decir, la búsqueda de la unidad y el encuentro de los candidatos unitarios ha debido y debe hacerse, a nuestro juicio, desde el MAS tenemos una postura de la descentralización para decidir sobre esta materia, debe hacerse en cada uno de los 23 estados del país. Es decir, que la búsqueda y encuentro de candidatos únicos debe hacerse en las regiones para cada gobernador y en cada uno de los 335 municipios del país, en el conjunto de los estados, para cada una de las alcaldías y consejos municipales. Como no ha sido posible el consenso por la complejidad de pretender lograrlo desde Caracas, pues la línea por la vía de los hechos que está desarrollándose en el presente y tomando más cuerpo como propuesta es la de las elecciones primarias. En el Táchira se rompió el celofán en relación con la viabilidad jurídica, técnica y política de hacer primaria. Tanto es así que aún siendo Lady Gómez la gobernadora del Táchira de oposición, Ceballos, ella como gobernadora acepta y promueve hacer las elecciones primarias en las que pone en juego el cargo que hoy ejerce. Entonces salió Daniel Ceballos y salió, no recuerdo el tercer precandidato, creo que se llama Wilmer,
en el Táchira. Digo rompió el celofán porque ha sido y hasta ahora es la única que se ha concretado en las reglas del juego, en la convocatoria, en la organización, y se realizaría, creo que la segunda semana de septiembre, elecciones primarias. Y en Miranda se está proponiendo con mucha fuerza, propuesta que en el MAS de Miranda acogemos, respaldamos e impulsamos, que es la realización de unas elecciones primarias en Miranda. Pero más sano, desde el punto de vista sano, conveniente y además decía políticamente correcto. ¿Por qué es correcto? Porque se va al encuentro en tanto que la clase política, el liderazgo, y hago este movimiento, es decir, para decirlo no en términos peyorativos, pero los cogollos de los partidos, las direcciones de los partidos, no han podido ponerse de acuerdo. Y cuando eso ocurre, porque quienes ejercen la dirección de un partido ejercen la representación de la militancia de base y la representación de la sociedad democrática. Tal cual. Cuando la dirigencia no es capaz, no ha sido capaz de decidir, debe recurrirse a la participación de la base, es decir, al ejercicio del derecho al sufragio universal, directo y secreto de cada ciudadano. Porque esa instancia de la representación del partido se agotó, hay que acudir entonces a la consulta de la base con carácter vinculante, es decir, no tanto como una consulta, es realmente tomar una decisión por la vía del voto para escoger mayoritariamente a quién les va a representar. En conclusión, hoy día la vía es las primarias. ¿Serían abiertas o cerradas? Tendría que programarse, porque la propuesta no está hasta ahora acotada, pero a mi juicio debiera ser abierta. Porque es que digamos, las nóminas de los partidos, si no es abierta, tendría que hacerse en el seno de las nóminas de los partidos. Y los partidos en general, así como el PSUV, lo dijimos antes, obtuvo, en el mejor de los casos, dando por verdad que 3,5 millones, esa es la nómina que votó de una nómina de un universo de 8 millones, de carnetizados. En el campo de la oposición pudiera ocurrir lo mismo. La nómina de los partidos es bastante limitada, reducida. Por lo tanto, mi propuesta no es que hagamos unas primarias basadas en una nómina, que lo hagamos basado en el registro electoral. Es decir, abierto, para dar la oportunidad de que la sociedad democrática, que va más allá de los límites de un partido, de una militancia, tenga la oportunidad de pronunciarse con carácter previo en estas primarias. Yo creo que donde sea necesario hacerla, porque también es bueno señalar que el consenso y el acuerdo político no es que esté agotado en todos los casos. Estoy señalando que desde Caracas no fue posible, pero hay estados y municipios, por ejemplo en Miranda, tengo entendido de que hay 3 municipios que ya han logrado por consenso la candidatura a la alcaldía, que son los municipios Blanter, Mar del Tuy, Castillo, que es Santa Lucía, está a punto de lograrse en Plaza y Zamora y en otros municipios, es decir, que sí va a ser posible. Incluso hay estados donde hay gobernadores que ya prácticamente tienen, valga la expresión, amarrado al consenso en torno a una candidatura única. Pero donde no sea posible, pues se harán primarias. Yo creo que eso es la opción, la última, no la única, porque como hemos dicho, hay otras 2 que le anteceden, pero es la última en tanto que ya el 9 de agosto se inició el lapso de postulaciones de esos candidatos ante el CNE. Durante ese lapso del 9 al 29 de agosto, que ya está transcurriendo, está abierto el lapso de postulaciones y aún la oposición no tiene candidato. Lo que sí logró, aun cuando con unos resultados bastante menguados, el PSUV hoy día tiene todos sus candidatos. Eso es correcto, ya lo y lo hizo por un procedimiento primario que, a pesar de las observaciones que estamos haciendo y las críticas, hay que valorarlo como un ejercicio que le abrió una oportunidad. Y que recientemente el señor presidente Nicolás Maduro en rueda de prensa hizo un exhorto a la Asamblea Nacional para que entonces las primarias sean un instrumento de ley para la realización pues, de escogencia de candidatos. Pudiera ser, capitalizando esta experiencia,
y constatando la necesidad de que exista ya no un instructivo, un manual o un cuerpo de reglas casuísticas o que dependan de la voluntad de uno u otro dirigente ejecutarla, es decir, la elección primaria, sino que efectivamente la ley prevea ya como una de las opciones y ya los reglamente, los regle, fije los términos para que de ahora en adelante los actores políticos tengan allí una caja de herramientas que nunca la elección primaria debe, a mi manera de ver, suprimir los acuerdos y los consensos, pero quede ya establecido con carácter de ley, tanto como para que no cumplido lo anterior obligue, allí sí, con carácter de obligatoriedad, a todos los partidos a escoger por primaria. Pero también es bueno señalar que todavía es posible aplicarlo, que uno de los mecanismos, además del acuerdo para la obtención de un consenso o la primaria, entre ambos extremos está otro instrumento, que es el de las encuestas. Las encuestas es una consulta de opinión pública, donde también la voz, es decir, la opinión, no expresada mediante sufragio, pero sí expresada a través de una manifestación. Pero no es muy subjetivo, en este caso, no los resultados de la encuesta, sino el encuestador. Bueno, digamos que la metodología de las encuestas, de la consulta de opinión, la seriedad, pues. No, ese es un método muy serio, un método científico, debidamente planificado, la muestra, el universo, la muestra, lo que llaman la ficha técnica, los extractos, la clasificación por edades, por sexo, por condición social, por residencia. Todo, esa es una metodología científica y está probada su eficacia si es debidamente ejecutada. La subjetividad que pudiera tener el empadronador, los empadronadores son personas calificadas, adiestradas, para que no habría ninguna subjetividad si se hace debidamente. No como un instrumento de manipulación de opinión. Importante eso, mi radio escucha y a todos nuestros internautas. Es un instrumento de recopilación objetiva de la opinión y debidamente registrada en instrumentos estructurados que no den margen de maniobra a la discrecionalidad para que algún empadronador sesgue la respuesta a favor de alguien o en contra de otra persona. No, ya es una ciencia y en Venezuela hay empresas debidamente reconocidas y debidamente probada para hacer esa investigación. Por lo tanto, en esos términos, bajo esas condiciones, no es que tú y yo salgamos a una esquina a preguntarle a la gente. Claro. Las encuestas pueden y han sido en el pasado un instrumento muy eficiente porque se hace en corto tiempo y más económico incluso. Y eficaz porque logra unos resultados confiables. Claro, la encuesta lo hará un tercero, una empresa especializada, pero sujeta a una auditoría, a una inspección, a una fiscalización del proceso y del resultado, porque no es que si yo soy el partido A y tú eres el partido B, o el candidato A y B, le entreguemos a un tercero la suerte de uno y de otro, como quien entrega un cheque en blanco con una patente de corso allí. Habrá unas condiciones, un requisito donde la auditoría garantice la objetividad, la transparencia, la equidad, la buena práctica de buscar la opinión. En conclusión, la encuesta todavía es posible como instrumento aplicarlo en estados y municipios para la escogencia del candidato único. Pero cualquiera sea el método, y como gran conclusión de esta conversación, que te agradezco nuevamente, es que debemos obtener, es decir, lograr el objetivo de candidatos únicos. En ningún caso impuestos, como aún algunas cúpulas partidistas quieren seguir insistiendo en llegar a acuerdos para imponerle al Estado Monagas o Anzoátegui que el candidato es este o aquel, cuando la dinámica interna en esos estados, el avance en las conversaciones, ya están casi a punto de coronar acuerdos, entonces por arreglos nacionales, distribuyéndose cuotas, y lo digo ya de una manera crítica y autocrítica incluso, como militante de partido que soy, pero el MAS ha hecho observaciones, en algunos casos sustanciadas, en algunas prácticas indebidas. Por lo tanto, las primarias hoy, como tercera conclusión, debieran ser utilizadas para resolver en
el lapso que va entre, digamos, el 30 de agosto y a más tardar el 21 de septiembre, porque hasta el 22 de septiembre hay oportunidad, según el cronograma electoral, de hacer las modificaciones a las inscripciones, a las postulaciones ante ese organismo. Bueno, no quiero terminar el programa sin que hagas una reflexión o una propuesta que también está en el ámbito nacional y político. El referéndum revocatorio, promovido pues por la sociedad civil a través de Nickbert Evans y César Pérez Vivas. ¿Es factible el referéndum revocatorio, Mario? Pues mencionaste a estas dos personas, pero también está Chiti Larroche, que tuve ocasión de asistir a un conversatorio con estos tres, en la ciudad de Los Teques, con estas tres personas que vienen promoviendo el llamado movimiento por el referéndum Mover, y que se inscribieron debidamente ante el CNE, creo que el 14, el 15 de mayo, y que han logrado, creo, no sé si han logrado ya la respuesta por parte del todavía el CNE no ha dado respuesta. Están a la espera, pero la propuesta me parece muy seria. Y justamente en esta fase, que apenas es preliminar, de yo calificar la viabilidad de ese instrumento, del dispositivo del referéndum revocatorio, todavía es muy prematuro, pero me despierta gran interés y confianza que se haya hecho del modo como estas tres personas y otros más en el país iniciaron la ruta por el referéndum. Es decir, son gente muy seria, sustentada jurídicamente. Tuve ocasión de leer el documento, más en el conversatorio pude obtener respuestas que me dan confianza y certeza de que sí es viable, teórica e hipotéticamente, hoy. Y fue aclarado en tanto que había el dilema de cuál es la fecha a partir del cual había que contar la mitad del periodo, si la fecha en que se juramentó Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente o la fecha de su segunda juramentación en enero del 2019 y cuando se cumple la mitad del periodo. Lo cierto es que una u otra fecha será a partir de enero, a partir del 10 de enero, en la segunda fecha de juramentación, cuando rige, digamos, el lapso para activar el procedimiento propiamente tal. Y si el CNE llegase a responder que no es aquella fecha, sino es esta con la cual ya está en mora, porque no ha respondido, bueno, se quedaría en una situación que en su oportunidad se aclarará. Pero yo digo que sí es viable, en primera instancia, porque es un dispositivo constitucional que le da la oportunidad a los electores de expresarse con un sí o con un no, porque en eso consiste la consulta. Y además, digo viable, pero queda supeditada esa viabilidad, que ya no es jurídica ni es técnica, que desde todo punto de vista el CNE está en capacidad de garantizar la viabilidad técnica, y los partidos políticos de igual modo. Pero queda pendiente y supeditado a los resultados del 21 de noviembre la llamada viabilidad política. Solo será viable políticamente el referéndum revocatorio si en el 21 de noviembre asiste masivamente el electorado y si los resultados a favor de la oposición superan la cuantía de votos que obtuvo Maduro para ser electo en mayo del 2018. Estamos hablando, digamos, de 7 millones de votos. Si el cociente nacional, si la totalidad de los votos emitidos en estados y municipios para gobernadores y alcaldes a nivel nacional supera por un voto los obtenidos por Maduro, se asegura la viabilidad política, porque se habría demostrado, entre comillas, en este ejercicio de elecciones del 21 de noviembre, digo ejercicio si la meta es salir de Maduro, claro, revocándole el mandato, se habrá demostrado la viabilidad política. Y si eso ocurre, adquiero mucho más confianza y seguridad de que efectivamente en el primer semestre del 2020 puede ser revocado el mandato de Maduro. Queda pendiente, que es un imponderable, que lo que va a decidir el CNE
y eventualmente el Tribunal Supremo de Justicia, porque es un asunto de tan alta monta que seguramente va a comprometer decisiones de esos dos poderes nacionales. Pero no creo que ocurra, como se teme, que el revocatorio convocado en el 2016, que haya sido un juez de parroquia que prácticamente echó al traste por tierra la oportunidad de hacer el revocatorio por aquellos temas de la firma. Pero en esta ocasión tendría que estar sometido también el referéndum a las condiciones electorales que se están logrando en la actualidad. Es decir, porque es otra la situación hoy a la que tuvimos en el pasado. Yo creo que ahorita están dadas mejores condiciones, más las que se puedan lograr de aquí en adelante, para que la viabilidad política del referéndum revocatorio se concrete en un proceso de convocatoria, de ejecución y de respeto a los resultados. Así que tendría que trabajarse también las condiciones electorales para ese proceso refrendario. Bueno, mis amigas, mis amigos, a todos nuestros radioescuchas e internautas que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Gracias, Mario, por tus reflexiones, por tus análisis político en el contexto nacional y regional. Palabras finales para todos nuestros internautas y radioescuchas. Bueno, las palabras finales, además de nuevamente agradecerte, es pedirle a los que van a ver y oír esta entrevista, que a partir de mi palabra, que bueno, es una opinión de un ciudadano que tiene algunas responsabilidades de carácter político, pero que a partir de allí, no solo que yo haga la reflexión final, sino que hagamos todos una reflexión a partir de esta opinión que hemos emitido, tú y yo, y de otras tantas que se están siendo emitidas, para que a partir de esa reflexión podamos, como sociedad democrática, digamos, actuar en consecuencia y en correspondencia con la magnitud del problema que la sociedad democrática y el país en su conjunto, el llamado país nacional, en el plano económico, social, político, institucional, en la que estamos hoy. Y que las elecciones del 21 de noviembre y eventualmente el revocatorio, y si eso se logra, revocar el mandato conforme a la Constitución, en 30 días a partir de esa fecha, el CNE tendría que convocar elecciones presidenciales, porque revocado el mandato del presidente hay que elegir un nuevo presidente. De manera que no habría que esperar que termine el periodo en el 2025. Por lo tanto, esa es la reflexión colectiva que debemos hacer. Y con base a esa reflexión, de manera soberana, pero también, como digo, con las manos y el corazón, decidir participar votando el 21 de noviembre.